Rompemos el cerco comunicacional. SIVA TV. Bueno, muy buenos días a todos. Yo quería iniciar extendiendo un abrazo y mi solidaridad a la fiscal general. Afortunadamente apareció y pude hacerlo en persona por su valentía, ¿no? Y por el esfuerzo, el sacrificio que está haciendo ella en defensa de la Constitución y de la democracia. Padre virtuoso, también agradecimiento por permitirnos hoy estar en este escenario tan importante. Bueno, seguimos hablando de crisis, ¿no? Seguimos conversando sobre la crisis. El tiempo es corto. La crisis venezolana se resume en lo siguiente. La fiscal general, con pruebas en la mano, determinó y demostró que los magistrados son ilegítimos. Por lo tanto, ese es un Tribunal Supremo ilegítimo. El Tribunal Supremo, a su vez, tomó una decisión de decir que la Asamblea Nacional está en desacato. Entonces, según el tribunal, no tenemos Asamblea Nacional. No hay tribunal, no hay asamblea. La Asamblea, a su vez, decretó que el presidente había abandonado su cargo. Entonces no tenemos tribunal, no tenemos asamblea, no tenemos presidente. El presidente invisibilizó lo que se había logrado visibilizar, invisibilizó al pueblo, porque llamó a una constituyente de espaldas al pueblo. Entonces no tenemos tribunal, no tenemos asamblea, no tenemos presidente y no existe el pueblo. Y a su vez instalan una constituyente que vota a la fiscal. Entonces tenemos un país realmente donde nadie sabe quién manda. Este es un país anarquizado y caotizado por la decisión del liderazgo político. Tenemos un país donde pareciera, y lo decía muy bien Eustoquio cuando hablaba de los paradigmas, que hemos decidido hacer de la política un campo de batalla militar. Y la política no es la guerra es la política por otros medios, decía Clausewitz. Pero la política es lo contrario a eso. Entonces hemos hecho que los venezolanos, por la razón política, nos convirtamos en dos ejércitos enfrentados, pues, donde somos enemigos. Y en la guerra al enemigo hay que aplastarlo. Yo creo que el primer rol de la dirigencia política de este país, hoy en esta crisis, es retomar la alta política, la política de Estado. Y es una política que está seguramente conectada con el deseo del pueblo. Nuestra crisis política no nació ahorita, ni hace un año ni dos, tiene mucho tiempo. Y nace porque nadie quiere reconocer a nadie y nadie quiere respetar a nadie. Y por eso estamos en un estado forajido. Venezuela está inmersa en el concepto del estado forajido. Esto es un estado que no tiene capacidad de cumplir el rol para el cual existe. Pero todo parte de ahí. Nadie quiere reconocer a nadie y nadie quiere respetar a nadie. El primer acuerdo nacional, político, de alta política, al que debemos llegar los venezolanos, es que aprendamos a respetarnos y aprendamos a reconocernos. Y que rompamos ya con ese criterio guerrerista de la política y entendamos que todos somos venezolanos, nacimos en la misma tierra, venimos de una misma historia, tenemos los mismos deberes y tenemos los mismos derechos. Y por lo tanto, un objetivo estratégico para poder salir de esta crisis es lograr la unidad superior de todos los venezolanos. Ese es el primer objetivo estratégico que tenemos que alcanzar. En el pensamiento político
Y en la planificación política es grave cuando uno solamente piensa en la coyuntura, cuando vemos nada más el primer obstáculo. Porque en la política, una decisión táctica exitosa puede ser un desastre estratégico. Y aquí muchas veces pasa eso. Cuando el político se deja llevar solamente por el tema del marketing, entonces cae en los principios del marketing. ¿Qué es lo que nos enseña el marketing a nosotros en los medios? Que las cosas se pueden lograr fácil, rápido y sin esfuerzo. Entonces vemos un gordo como de 200 kilos que se pone ¿cómo se llama? Una faja eléctrica, comiendo cotufa rebaja 100 kilos. Eso es lo que nos enseñan a nosotros. Todo es rápido, fácil y sin esfuerzo. O aprende inglés rapidito. Hay alguien que aprendió con ese inglés rapidito por ahí, siempre lo escuchamos hablando inglés. ¿No? Siempre le dicen, qué mal inglés. Pero resulta y pasa que en las decisiones del Estado y en las decisiones políticas y las decisiones que involucran a todos los venezolanos, a todo un país, a toda una sociedad, nunca son fáciles, nunca son rápidas y nunca se alcanzan sin esfuerzo. Los objetivos trascendentes nunca son fáciles, ni se alcanzan rápido ni sin esfuerzo. Entonces, todavía que se plantee de solución a la crisis política venezolana, que es multifactorial, es transcompleja, cualquier vía rápida, cualquier camino verde, que siempre se están presentando al país, que se quiera imponer, nos va a llevar a frustraciones, a tristeza, a errores. Si pensamos bien, las acciones tácticas amarradas a una planificación estratégica y política, estoy seguro que con la unidad de todos los venezolanos alcanzaremos el éxito, que es transformar esto y empezar a recuperar la Constitución, la democracia y la participación del pueblo en las decisiones importantes para nosotros. Pero tiene que pensarse estratégicamente para poder alcanzar eso. Y otro tema, dado lo corto de este tiempo, que no quiero dejar de tocar aquí, pensando en ese largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Porque créame, el gobierno de Maduro tiene término. No nos metamos con ese discurso del miedo en el que vivimos envueltos en Venezuela, porque el miedo tiene dos cosas. O uno puede hacer con el miedo dos cosas, o se paraliza, porque el miedo paraliza, te desmotiva, te desanima, te desmoviliza, o el líder planifica para que no exista incertidumbre. El miedo te hace planificar para romper la incertidumbre y poder avanzar. Y nosotros tenemos que pensar que alcanzada la unidad superior tenemos que planificar para lograr ese éxito en un gobierno que sabemos que tiene término. Y hay que desde ya estar pensando en ese largo plazo cómo sería ese gobierno para poder empezar a trabajar en la reconstrucción institucional de este país. Pero hay un aspecto en las dimensiones de la crisis que yo les mencionaba hace rato que tenemos que abordar y no es común en estos foros que se haga, políticos, que es el plano espiritual. Los seres humanos no somos solamente carne y hueso, materia. Los seres humanos somos carne y somos espíritu. Yo estoy seguro que aquí la gran mayoría creen en Dios o creemos en Dios. Yo creo profundamente en Dios. Y una de las cosas que yo creo que ha pasado con nosotros y que ha pasado con el gobierno es que le hemos vuelto la cara a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Venezuela está sumida en una profunda crisis espiritual porque la fuerza que motoriza las cosas es el resentimiento, el odio, la venganza. Y nada, ningún edificio que se construya sobre esas bases puede tener éxito. Entonces hay que pensar desde ya cómo hacer para empezar a construir sobre la roca, que es el amor. Cómo hacer para podernos vacunar con el perdón,
que nos permita romper con esos sentimientos retaliativos, con el resentimiento. No hay otra vacuna que no sea el perdón, cosa que no implica impunidad. Si nosotros no pensamos en esto, bueno, tendremos que los de las guarimbas llegarán a Miraflores y los de Miraflores pasarán a la guarimba y el país seguirá siendo exactamente el mismo desastre. Nosotros tenemos que lograr la reconciliación nacional por encima de las diferencias que tengamos. No tenemos por qué matarnos si pensamos distinto. Podemos debatir, podemos discutir, hoy lo estamos haciendo aquí. Creo que esto que está ocurriendo hoy aquí es una señal clara de que podemos entendernos, podemos respetarnos y reconocernos. Ya yo había tenido experiencias como esta cuando fui ministro. Yo duré un año y poquito más de ministro. Y le consta al gobernador Capriles. Dialogué con él muchas veces, con el amigo Gerardo Blay, que está por aquí. Hicimos planes de seguridad ciudadana conjuntamente porque para mí lo importante era la seguridad de la gente. No si él pensaba o no igual que yo. Y así lo hice con muchísimos gobernadores y alcaldes de oposición, con las iglesias. Entonces, el gran reto nuestro es, dentro de esa gran planificación, lograda la unidad superior de todos los venezolanos, trabajar desde ya en cómo reconciliar esta sociedad, cómo vacunarnos contra el resentimiento para que construyamos sobre la roca la Venezuela que todos aspiramos y que todos queremos. Eso requiere, sin duda alguna, un liderazgo valiente. Un liderazgo valiente y un liderazgo responsable. ¿Qué es un liderazgo valiente o qué es un líder valiente? El líder valiente no es el que agarra y sale de primero en una guarimba a caerse a piedra con la guardia. Un liderazgo valiente, en primer lugar, tiene que tener la posibilidad de reconocer sus errores, de saber cuándo tiene que hacer un giro estratégico, de hablarle con la verdad a la gente. Un líder valiente tiene que saber cuándo tiene que dar un paso atrás y cuándo debe avanzar. Eso es lo que requiere este país. Líderes capaces de hablarle con la verdad a la gente, capaces de confrontar las ideas en libertad, y tiene que tener esos liderazgos capacidad de desprendimiento. Eso no es más que yo poner de un lado mis intereses particulares, los intereses de mi partido, los intereses de mi movimiento, los intereses grupales, y poner por encima de todos esos intereses los intereses del pueblo. Ese es el tipo de liderazgo necesario para que podamos salir de todo esto. Para terminar, repito mi agradecimiento a la universidad, al Padre Virtuoso y a la Iglesia por esta oportunidad. Tenemos que seguir trabajando para construir esa unidad necesaria, para alcanzar altos niveles de fuerza popular y para que nuestros líderes, los que asuman esta responsabilidad, conduzcan este país hacia la paz, la prosperidad, la unidad nacional, la reconciliación y el progreso. Muchas gracias a todos. Que Dios nos convierta a todos en un instrumento de su paz. Y muy buenos días. Se ha caído la señal en directo. No más censura. Sí va TV.